Para comenzar, quiero que se ponga de pie y vamos a declarar, vamos a confesar nuestra declaración de vida. Muy pronto quiero decirles que vamos a escuchar la canción de declaración de vida de Betania, que va a ser original de Betania. Los músicos están trabajando en ello y en la canción más que todo, y yo sé que va a ser de mucha bendición. Ya muy pronto vamos a comenzar a cantar, hermanos, nuestra declaración de vida. ¿Estamos listos? Ok, vamos a con todas tus fuerzas. Confiesa esta declaración de vida: no moriré, sino que viviré. Viviré bendecido. ¿Así es? Ok, comenzamos otra vez. Él los estaba probando. Amén. Ok, levante su Biblia, ponga su Biblia en su mano. Amén. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de mi Señor. Viviré bendecido, prosperado y en victoria, porque lo mejor de mi vida está por venir. Fuertes aplausos al Rey de Reyes. Amén. Ok, abra su Biblia y vaya conmigo a Santiago capítulo 2. Vaya conmigo a Santiago capítulo 2 y vamos a leer una palabra del Señor ahí. Santiago capítulo 2, comenzamos del verso 14, por favor. Cuando lo tenga puede decir un amén. ¿Lo tienen? Santiago capítulo 2, verso 14. Está casi hasta el final de la Biblia, Santiago. Amén. Dice así la palabra del Señor. Santiago capítulo 2, verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y sigue diciendo, ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado cuando ofreció a su hijo Isaac? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No es que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y sigue diciendo el verso 25, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Padre, te damos gracias por esta palabra que tú nos das para estudiarla y entenderla hoy, Señor. Te pido, Señor, que seas tú quien pueda ayudarnos y nosotros, Señor, podamos alimentarnos y poner por obra esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, por favor. Esta mañana quiero hablar un poco sobre lo que es la fe y le he puesto como tema a este bosquejo, a este sermón, la fe sin obras es muerta. La fe, como lo hemos venido hablando, la fe es algo que se tiene que creer, pero la fe no es automática. Repite conmigo, la fe no es automática. ¿Cuántos tienen fe acá?
La fe es creer. La fe indica acción. Posiblemente la fe no entra en la gramática. La fe no entra como una palabra de acción o como un verbo, pero más sin embargo la fe, quiero decirles que la fe indica acción. La fe nos habla para que nos levantemos, para que nosotros podamos caminar en fe. La fe nos lleva a accionar, la fe nos lleva a movernos, la fe nos lleva a creer para que nosotros podamos ver la mano de Dios. Este año es un año de la fe. Quiero decirles que también anoche, platicando con unos hermanos y después de compartir la enseñanza de Conferencia Love, con unos hermanos estaba platicando y ellos me comentaban sobre un testimonio, cómo Dios ha obrado a favor de ellos. Y no solamente es algo así como ¿cómo les puedo decir? Pero lo que me comentaba el hermano es que Dios ha obrado literalmente y en el momento preciso. Me comentaban, dije yo, esto está bueno para escribirlo, ya le tomé nota, así que es porque para mí es un testimonio muy interesante. ¿Por qué? Porque el hermano compartía conmigo, porque yo he leído la palabra y estoy aprendiendo bastante, me decía el hermano. Estoy aprendiendo bastante de la palabra y estoy creyendo, estoy creciendo. Le doy gracias a Dios porque como que mi fe comienza a crecer y como Dios ha suplido mis necesidades, así literalmente, como que Dios mismo, por mi fe, Dios ha estado obrando a mi favor. Entonces, hermano, esto significa creer en Dios y caminar en fe. Comenzar a caminar en fe y comenzar a ver los resultados de nuestra fe, pero tenemos que caminar y tenemos que obrar. La fe no viene automáticamente, como los discípulos le dijeron al Señor: Señor, aumentanos la fe. Qué bueno fuera, ¿verdad?, que el Señor simplemente viniera y que nuestra fe inmediatamente creciera. No es así. La fe se busca, la fe se aprende. Hay que creer, hay que meterse en la fe para que crezcamos en la fe. Y hay una clave muy simple y de suma importancia para nosotros hoy en día. La Biblia nos enseña que la fe viene por el oír la palabra de Dios, escudriñar las sagradas escrituras, y creer, porque no solamente es leer. La palabra no es información nada más. Los periódicos solamente son información, pero la palabra de Dios es palabra viva. La palabra de Dios tiene vida. Por lo tanto, nosotros debemos de creer en la palabra para que nosotros vayamos creciendo. Entonces, la fe es esencial en la vida del cristiano. Es esencial, así como para nosotros, para poder sobrevivir, es esencial el líquido, agua, tomar líquidos, es esencial para que nosotros tengamos vida y no nos deshidratemos. Es necesario hidratarnos. Entonces el cristiano tiene que hidratar su alma, su espíritu a través de la fe. Pero la fe viene cuando nosotros comenzamos a creer en su palabra, a escudriñar las sagradas escrituras, a leer su palabra y a escuchar su palabra. Entonces, hermano, de esa manera nosotros podemos crecer. Pero la fe, como es esencial en la vida del cristiano, entonces hay que darle vida a la fe. ¿Cómo le vamos a dar vida a la fe? A través de buenas obras.
Así es como vamos a nosotros dar vida a nuestra fe, obrar, servir, estar listos ahí para servir al Señor en su obra, ser servidores. Porque Cristo dijo: yo no vine a ser servido, sino que yo vine a servir. Entonces, cuando la persona comienza a tener fe, comienza a caminar. Esta semana, creo que para este sábado próximo se cambió el proyecto Amor al Prójimo debido al tiempo frío, ya no se hizo el día de ayer. Entonces, hermano, todo eso es parte de la vida del cristiano, del obrar del cristiano, pero todo esto viene por la fe. Entonces, es importante hoy en día, como personas, que nosotros nos levantemos para poder hacer buenas obras, para bendecir a las demás personas. Entonces, la fe sin obras no es verdadera. La fe sin obras no es verdadera. Es una fe ficticia. Es decir, ¿han visto ustedes unas películas ahí que simplemente es como películas que pasan cosas ahí que no son ciertas? ¿Cómo se dice? Ficción, de ciencia ficción. Y a veces no existe. Entonces a veces la fe de muchos es así, es una fe ficticia. Entonces, en primer lugar, la fe sin obras no es verdadera fe. La importancia de las obras es importante porque al llegar en el cielo, ¿qué es lo que nosotros vamos a dar cuentas? Por nuestras obras. No vamos a dar cuentas por nuestra fe, sino que daremos cuenta por nuestras obras. Entonces esto quiere decir que las obras nuestras son importantes. Por eso es importante obrar bien delante de Dios. Es importante que tengamos buenas obras, porque la fe sin obras es muerta. La fe sin obras no es verdadera fe. Por eso preguntaba: ¿cuántos tienen fe? Pregunto una vez más: ¿cuántos tienen fe? La fe se mide a través de las buenas obras de cada persona, a través de su testimonio. Porque el testimonio se compone de las obras de la persona. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Cuáles son tus obras? ¿Eres de bendición donde quiera que te mueves? ¿Te mueves en fe? ¿Tienes buenas obras donde estás, donde el Señor te ha puesto, ya sea en tu trabajo, en la ciudad donde vivimos? ¿Tienes buenas obras acá? ¿Eres una persona de bendición donde vayas o donde quiera que andes? ¿Eres de bendición? Entonces, para llegar a ser una persona de bendición es importante que tengamos buenas obras, pero necesitamos tener fe en Dios. La fe nos lleva a creer en todas las promesas que están acá. Y al leer las sagradas escrituras, hacemos nuestras esas palabras. Comenzamos a caminar conforme a esas palabras. Damos pasos de fe. Hay que dar pasos de fe. Le hemos puesto el año de la fe, 2025, pero da pasos de fe. A veces va a parecer algo difícil de hacer, pero tenemos que dar pasos de fe. ¿Cuántos quieren dar pasos de fe en este tiempo? ¿Cuántos quieren dar pasos de fe? Ok, demos pasos de fe. Caminemos en fe, vayamos en fe. Que no nos detengamos, sino que caminemos en fe. Podemos entender que alguien necesita algo, demos lo que podamos, pero hagamos buenas obras. La verdadera fe se manifiesta en el servicio. Amén. Escuche esto. La verdadera fe se manifiesta en el
servicio. El que tiene fe siempre estará dispuesto para servir y hacer buenas obras en todo tiempo. Ahora, la fe sin obras, ¿sabe qué pasa cuando la fe, cuando alguien dice que tiene fe, pero no hace nada? Hello, escuche muy bien esto. Cuando alguien dice yo tengo fe y no hace nada, porque se supone que la persona que dice tengo fe pero no hace nada, entonces conoce a Dios, sabe que existe Dios, pero no hace lo que Dios quiere que haga. Entonces se compara a malos espíritus, en pocas palabras, a los demonios, porque ahí está en la Biblia. Lea conmigo Santiago el 18 al 20, el capítulo 2, 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. Dice, también los demonios creen y tiemblan. Ahora, los demonios saben que existe un Dios, pero hacen lo que Dios quiere que se haga, ¿verdad que no? Saben que existe Dios, pero ellos no hacen lo que Dios quiere que se haga. O sea, ellos no practican la palabra de Dios. Y entonces hay personas que dicen yo creo en Dios, pero no hacen las buenas obras que Dios quiere que hagamos. Entonces la Biblia aquí nos prácticamente compara a la persona que no tiene fe, o que dice tener fe pero que no hace lo que Dios quiere que se haga, es comparado a un demonio, porque los demonios creen y tiemblan ante Dios. Entonces es importante hoy en día que nosotros podamos mostrarle al Señor que creemos en Él a través de nuestras buenas obras. Tenemos que tener buenas obras para enseñar o para decirle al Señor, yo tengo fe en ti, Señor, haz de mí lo que tú quieras y heme aquí, envíame a mí. Y cuando decimos eso, entonces el Señor ve la fe que hay en cada uno de nosotros. Entonces la fe sin obras es comparada con los demonios. ¿Por qué? Porque los demonios también creen, pero no hacen la palabra de Dios. Por eso es importante hoy en día que si decimos tener fe, caminemos conforme a la fe en el Señor, creamos en el Señor, demos pasos de fe, caminemos en fe, donde quiera que vayamos, estés en tu trabajo, camina en fe. Haz todo en fe, creyendo que Dios abrirá las compuertas de los cielos sobre tu vida. Ahora, ¿cuál es la diferencia de creer y obedecer? Hay una diferencia ahí, porque el obedecer, hermanos, es algo muy importante. No basta creer. El creer no basta, sino que después de creer es importante la obediencia. Amén. Porque si los demonios creen, pero ellos ya se les rebelaron, son prácticamente, ellos no van a obedecer la palabra de Dios. Entonces aquí podemos nosotros ir viendo que creer no basta para conocer a Dios, sino es importante obedecer sus mandamientos y actuar conforme a su voluntad, porque cuando tenemos fe y la palabra de Dios nos enseña qué hacer, entonces vamos a caminar conforme a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque hemos creído en Él, tenemos fe en Él y vamos a caminar en fe. Y cuando comenzamos a caminar en fe, eso significa obedecer la palabra de Dios, obedecer la voz de Dios. Porque razón tiene el Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador, cuando dijo: en aquel día muchos, dice, que llegarán al cielo y le dirán al Señor:
Señor, en tu nombre hicimos esto y lo demás, y el Señor les dirá: no los conozco, hacedores de maldad, así que fuera de aquí. Vayan en el fuego que arde, ¿cómo es? En el lago de fuego, digo, donde será el lloro y crujir de dientes. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque muchas veces creen: yo creo en Dios, pero no obedece a Dios. Entonces hay problemas. ¿Quieres tener fe? Entonces hagamos buenas obras. Amén. ¿Cuántos quieren obrar bien delante de Dios? Entonces hay que obedecer su palabra. Así de simple. Ahora, el fruto genuino de la fe es la obediencia. Ese es el fruto genuino de la fe. ¿Cómo podemos saber que alguien tiene fe en el Señor? A través de su obediencia. Cuando alguien es obediente, entonces tiene fe. Es obediente porque cree en la palabra del Señor. Podemos entender también que nuestra fe debe de ser activa. Podemos ver en la Biblia historias de hombres y mujeres que vivieron una fe activa, no una fe muerta, sino que fe activa. En primer lugar, vemos a Abraham, que también lo leímos aquí en Santiago capítulo 2. Ahí habla sobre Abraham. La fe se muestra en acción. Por eso en estos días he hablado y he enseñado que hoy tenemos que entrar en un año de fe, pero actúa en fe. Vaya, compra sin dinero, arregla lo que tengas que arreglar. Cree que el Señor va a abrir puertas sobre tu trabajo, sobre tu empresa, sobre tu negocio. Si es más, quieres abrir un negocio, ábralo. Crea que el Señor está de tu lado y el Señor te va a bendecir. Amén. Bueno, dele esa ofrenda de palmas al Señor si se lo quieres dar. Tienes que abrir puertas, tienes que tocar puertas, pero avanza en fe. Abraham, alguien que mostró su fe, no solamente hablando, sino que se movió en fe, mostró una fe activa. El Señor le habló cuando él estaba en Ur de los Caldeos: sal de tu tierra y deja tu parentela, y de tu parentela, dice, y ve y te mostraré el lugar a donde te quiero llevar. Ahora, ¿qué hubiera hecho usted si a usted le hubieran hablado? ¿Cuál hubiera sido su respuesta? Ve, deja tu país, deja tus familiares, ve y yo te mostraré a dónde ir. Bueno, ¿y a dónde voy a llegar? ¿Usted cree que fue fácil para Abraham? No fue fácil, pero más sin embargo él creyó en la palabra de Dios, de manera que él obedeció y salió de Ur de los Caldeos y comenzó a caminar. Y Dios le mostraba a dónde ir, a la derecha o a la izquierda, hasta llegar a la tierra prometida, allá a Canaán. Pero por fe él se movió. Entonces, en este tiempo, si tienes proyectos, muévete en fe. No te muevas conforme a tus recursos, no conforme a tu sabiduría. A veces nosotros nos detenemos, hermanos. Hay puertas ahí esperando por ti, pero como a veces no actuamos, nuestra fe no se activa. No es que no se activa nuestra fe, sino que nosotros no activamos nuestra fe. La fe está ahí esperando por ti, listo para que tú llegues y puedas prender y activar esa fe. Y si llegas a creer y activas esa fe y comenzar a caminar en fe, en obediencia, hermano amado, Dios hará grandes cosas sobre tu vida. Vas a ver cosas grandes que nunca has visto. Vas a experimentar la bondad de Dios en todas las áreas de tu vida. No solamente estoy hablando sobre finanzas, de ninguna manera. Hay personas que tienen muchas riquezas, pero no tienen a Dios. Entonces
no se trata de eso. Aquí necesitamos, hermanos, caminar en fe, pero en Dios, porque Dios es quien nos bendice y suple nuestras necesidades. Entonces, Abraham activó su fe y la fe de él lo llevó a la tierra prometida. Ofreció a su hijo Isaac porque Dios se lo pidió, pero al final Dios le habló que no lo hiciera, y ahora en la Biblia lo llama el padre de la fe, porque él caminó en fe. El primer hombre que podemos llegar a ver que caminó con una fe tremenda. Y también está otra mujer que registra la Biblia, una mujer llamada Rahab. ¿Cuántos han escuchado la historia de Rahab? La mayoría de nosotros, ¿verdad? La mayoría sabemos cómo era Rahab, quién era Rahab. La Biblia aquí nos enseña que esta mujer, vamos a ver el verso, amén. El verso 25, asimismo también, dice el capítulo 2 de Santiago, verso 25, asimismo también Rahab la ramera, ahí nada más. Asimismo la mujer, dice, asimismo también Rahab la ramera. Entonces abre ahí un signo de interrogación y dice, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Esta mujer, después de su condición, del estilo de vida que llevaba, obró, hermanos, bien al ayudar a los espías que fueron enviados a Jericó. Y por esa buena obra que ella hizo, la salvación llegó a su casa. Fue la única que se salvó. La única familia que se salvó fue la familia de Rahab la ramera. Esta mujer, después de llevar un estilo de vida que era un estilo de vida menospreciada por toda la sociedad en aquel entonces, pero lo último que hizo, eso fue lo que contó. De manera, hermanos, no importa, alguien puede decir, no, es que creo que Dios no me va a escuchar porque yo soy malo, soy muy malo, creo que Dios no me va a escuchar. Dios te va a escuchar. Dios nos va a escuchar si dejamos la mala manera de vivir y comenzamos a caminar en fe, porque lo último que va a valer en esta vida es lo último que nosotros vamos a hacer. Y que lo último que nosotros hagamos en esta vida sea tener fe en el Señor. Y la salvación, la bendición va a llegar sobre nuestras vidas por nuestra fe. Entonces Rahab mostró esta acción al proteger a los espías israelitas, y la fe de ella se mostró en una acción valiente, porque ahí ella peligraba su vida, peligraba perderlo todo. A veces hay que arriesgarse y hay que meterse en fe. Por tener fe, porque tú comienzas a creer en Dios y a servir a Dios, vas a perder muchas cosas, amistades, hasta tus propios familiares se pueden levantar contra ti porque tú pones tu fe en Dios. Tus amigos, tus amistades, tus vecinos, cualquier otra persona se puede levantar contra ti. Estás arriesgando todo eso, pero que no te importe. Lo que te importe es que llegue la salvación sobre tu vida y que Dios sea el que esté contigo en todo tiempo. Entonces vale la pena tener fe en el Señor. Ahora, los que estamos aquí, ¿usted está dispuesto para actuar como Abraham? Si el Señor te llama hoy, ve, obra, ¿lo vas a hacer? Tal vez no tienes los recursos necesarios, tal vez no tienes el conocimiento necesario. Pues en ese tiempo no existía GPS,
No existía Google Map, no existía, ¿qué más? Apple Maps, algo así. Waze, no existía. Pero Dios le dijo, ve, y él salió. Yo te voy a decir, lo que pasa que el GPS de Abraham era celestial, porque Dios le indicaba a dónde ir. ¿Sabe que en esos GPS sale la voz de una mujer o un hombre? Cuando llegues aquí, dele a la izquierda, y a 2 cuadras le darás a la derecha, y después le darás, sigues unas cuantas millas, y después tomas a la derecha, y le habla a uno. Y así era la voz que escuchaba Abraham, porque tuvo fe en el Señor. A Abraham, dele a la izquierda, y Abraham se iba a la izquierda. Abraham, detente. ¿Sabe? Una vez fuimos creo que hace 2 años o el año pasado, unos 2 años tal vez. ¿Cuándo fue que ustedes nos acompañaron allá a Dallas? ¿Hace 2 años? ¿3 años? Ok, fuimos allá. Entonces cuando veníamos de regreso, de repente ya había manejado no sé cuántas, unas 2, 3 horas, unas 3, 4 horas, ya unas 3 horas venía manejando, y como ya estaba oscuro, entonces de repente aparece ahí en el tablero del carro, ya es hora que pases a tomar un café. De verdad, sí, en el tablero del carro. Yo no me había dado cuenta de eso, pero de repente salió así en el tablero del carro, que pasara a tomarme una taza de café. ¿Y este carro qué? Amén. Bueno, el caso es que pasamos, compramos un café, descansamos un ratito, porque sí, ya estaba un poquito cansado, porque nos pasó algo ahí en el camino, de manera que, bueno, estaba un poquito cansado, pero el tablero del carro me avisó que pasara y me estacionara en una gasolinera y me comprara un café. Sí, pasamos, nos compramos un buen café, descansamos unos minutos, ya después, hermanos, ya emprendimos nuevamente el viaje bien fortalecidos y bien despiertos. Entonces, así pasó con Abraham, una voz celestial. ¿Por qué? Porque tuvo fe en Dios. Abraham, detente aquí, acampa por acá por tanto tiempo. Haz lo que tengas que hacer acá. Y después el Señor le hablaba: Abraham, levanta tu campamento, comienza ahí, vete a la izquierda, ve a tal lugar, ve aquí. Y el Señor le hablaba. ¿Sabes? Cuando comenzamos a tener fe en el Señor, aunque no tengamos los recursos, el Señor te va a hablar qué hacer en tus proyectos, pero tienes que tener fe. El Señor no te va a hablar si tú no te mueves. El Señor no te dará indicaciones si no tienes proyectos. El Señor no te va a hablar si tú no tienes fe en Él. Si tú no te activas en fe, no vas a escuchar la voz del Señor. Entonces, para escuchar la voz del Señor es importante que actuemos en fe. Para ir terminando, ¿cómo está tu fe delante del Señor? ¿Es una fe viva o media viva o está muerta? Wow, a media, Señor. Y eso es bueno reconocer. Aún si está muerta, en Cristo todo resucita. Pero hoy es el tiempo. Por eso el apóstol Pablo recomienda a Timoteo: te aconsejo, dice, amén, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Todo lo que está apagado se puede avivar. Si tienes una fe muerta, hoy debe de resucitar y comenzar a obedecer, así de simple.
Y si tienes una fe como que ni más ni menos, neutro, esa fe va a crecer como creyendo la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, haciendo la palabra mía. Que cada mañana me acerque a la palabra del Señor y me siente a leer, aunque sea un capítulo, todas las mañanas. Los hombres de aquí de la iglesia, desde enero comenzamos la lectura. En enero comenzamos a leer la Biblia. Terminamos en enero el Evangelio de Juan, las epístolas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan. Este mes ya terminaron muchos de los hombres ya terminaron de leer Apocalipsis. Algunos hombres están leyendo Hechos, otros ya comenzaron Génesis. Y así es como la fe va a crecer. Entonces todos los que estamos acá, los invito a que comencemos a leer la Biblia. Un capítulo por día, no es mucho tiempo. Un capítulo lo puedes leer en 5 minutos. La hermana Delmi el año pasado leyó la Biblia, toditita la Biblia. ¿En cuánto tiempo leyó la Biblia? 6 meses. De Génesis a Apocalipsis. La hermana Delmi leyó la Biblia. Ahora está leyendo otra vez. En inglés dice que está leyendo otra vez la Biblia. El año pasado yo leí la Biblia también, de Génesis a Apocalipsis, en 90 días. Tuve mis pausas también, pero aproximadamente en 90 días, menos de 90 días, leí toda la Biblia, leyendo Apocalipsis, Génesis hasta Apocalipsis, leyendo de 13 a 14 capítulos por día. Es así como nosotros llegamos a tener fe. Entonces te invito a que hoy actives tu fe, dando pasos de fe, creyendo en el Señor, obrando bien delante del Señor, comenzar a servir. Hermano, las cosas no van a cambiar si seguimos haciendo lo mismo de siempre. Si queremos que Dios obre a nuestro favor este año, cambiemos nuestro estilo de vida. Si antes no orabas, pues hoy tienes que comenzar a orar más. Si antes no leías la Biblia, comienza a leer la Biblia. Son cambios pequeños, son nuevos cambios que vamos a hacer en nuestra vida, que vamos a añadir a nuestro estilo de vida. Vamos a quitar lo que no nos sirve, lo que nos detiene en nuestro crecimiento en la fe. Vamos a eliminar todo eso y activemos las cosas que pueden avivar nuestra fe, y estoy seguro que cosas nuevas van a llegar y van a suceder sobre tu vida. Pero si seguimos dando los mismos pasos en este año, no esperes nuevos resultados. Entendamos eso. Si este año sigues dando los mismos pasos de siempre, no esperes nuevos resultados. Añade nuevos pasos. Cambia tus hábitos. Y estoy seguro que experimentarás cosas nuevas sobre tu vida, donde vas a ser bendecido, empoderado, potencializado, y vas a ser diferente, y vas a ver a Dios, vas a escuchar la voz de Dios. Clama a mí, dice el Señor en Jeremías capítulo 33 verso 3, y yo te responderé y te enseñaré cosas pequeñas, y te enseñaré cosas grandes y ocultas a los que no oran. Amén. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero eso lo vamos a lograr clamando al Señor. Así que clama hoy, que el Señor te quiere enseñar grandes cosas. Amén. Y termino con esto. ¿Cómo estás viviendo tu fe? Como les preguntaba anteriormente, ¿cómo estás viviendo tu fe? ¿Has decidido activar tu fe en este año? ¿Sí? Ok, si has decidido activar tu fe este año, la última pregunta es: ¿qué estás haciendo el día de hoy
para que esa fe se active. Solo piensa en eso. ¿Quieres activar tu fe en este tiempo? Entonces la última pregunta que les hacía es: ¿qué estás haciendo para que tu fe se active? Solo medita en eso. Si estás trabajando en algo o estás haciendo algo para que tu fe se active, entonces sigue adelante, porque las cosas van a llegar sobre tu vida. Pero si todavía solamente has decidido, pero no estás haciendo nada para que esa fe se active, entonces es tiempo de hacer algo para que esa fe realmente se active en este tiempo. La fe activa, hermano, se logra cuando nosotros llegamos a amar a Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, y le decimos: Señor, aquí está mi corazón, te entrego mi corazón, te entrego mi voluntad. La fe no se activa porque a veces no le entregamos a Él nuestra voluntad. ¿Por qué no te pones de pie hoy, en este momento? Esta preciosa mañana, y bueno, ya tarde ya, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a todos los que estamos acá, que nuestro trabajo, que nuestras necesidades no nos impida nuestro crecimiento en la fe. Tenemos que tener fe en el Señor. ¿Cuántos creen que Dios va a hacer cosas grandes a su favor en este año? Ok, activa tu fe y créelo y trabaja. Como les decía, no nos va a pasar nada. Hoy estamos en las manos de Dios y Dios obrará a nuestro favor. Oremos por nuestras vidas, por nuestra familia, por nuestros hijos. Oremos por nuestra ciudad y estoy seguro que Dios hará grandes cosas. Dios trae cosas grandes, dice un canto: grandes cosas Dios hará. Y eso es lo que va a pasar, pero tenemos que tener fe. Inclina tu rostro ahí donde estás. Si alguien necesita oración, puede pasar. Quiero orar por tu vida. No sé cómo estamos todos aquí. Tenemos a Cristo en nuestro corazón, o alguien quiere aceptar a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Alguien se quiere reconciliar con Jesús, o alguien necesita una oración para que Dios le ayude en su fe. Pues puedes pasar aquí, quiero orar por ti. Y estoy seguro que el Señor hará grandes cosas. Así, ahí donde estás, repite esta oración conmigo: Señor Jesús, te doy gracias en esta hora por hablarme, y te pido que tú me ayudes a seguir teniendo fe en ti, Señor. Te pido que tú me ayudes para que yo pueda seguir creciendo en tu palabra, en tu amor y en tu misericordia. Ayúdame, Señor, a llegar a ser un hombre de fe, una mujer de fe. Te entrego mi corazón. Repítelo conmigo: te entrego mi corazón. Te acepto, Señor, como Señor y Salvador de mi vida, y lléname con el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, déjeme orar por usted. Padre que estás en los cielos, en esta preciosa mañana te doy gracias por este pueblo, Señor. Sé, Señor, que estamos entrando en una temporada donde nosotros necesitamos activar nuestra fe. Y te ruego, Señor, en esta mañana que tú bendigas a este pueblo, para que este pueblo, Señor, sea bendecido, sea próspero. Este pueblo, Señor amado, ya no camine conforme a su vista, porque no es por vista, es por fe. Señor, te pido que cada uno de tus hijos que están acá entren y activen su fe. Y estoy seguro que en este tiempo, Dios amado, tú harás grandes cosas, Señor, sobre sus vidas. Tus promesas se van a cumplir sobre ellos, Señor. Tú los guardarás, Señor. Padre, te pido, Señor, por si alguno de tus hijos tiene temor o está viviendo en incertidumbre por todas las cosas que están ocurriendo en este tiempo, no solamente en esta ciudad, no solamente en este país, sino que todo lo que está pasando en el mundo, Señor.
Tu palabra nos dice que nada nos tocará a nosotros, que caerán 1000 a nuestro lado y 10,000 a nuestra diestra, mas a nosotros no llegará, dice tu palabra. Y yo declaro esa palabra, Señor, sobre cada uno de los que están aquí en esta hora, Padre. Sobre cada familia representada, Señor, declaro esa palabra, esa promesa que es para nosotros, Señor. Esa palabra cubre, Señor, a tu pueblo. En el nombre de Jesús, Señor, si alguien de tus hijos que está acá, Señor, está orando y clamando por sanidad, Señor, que su fe se active hoy y reciba su sanidad. Alguien está orando por un milagro, que reciba su milagro en esta preciosa hora, Señor. En el nombre de Jesús te lo ruego, porque tú eres un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios poderoso, un Dios omnipotente. Señor amado, gracias te doy por la vida de cada niño, de cada joven, de cada adolescente, de cada padre de familia, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada hombre, por cada mujer. Padre eterno, bendícelos, Señor, en sus vidas, en sus trabajos. Súplale sus necesidades, porque yo sé, Señor, que tú tienes siempre, Señor amado, esas bendiciones para derramarla sobre tus hijos, Señor. Y ayúdanos a caminar en fe, ayúdanos a conducirnos en fe en todo tiempo, que no nos guiemos conforme a nuestros sentimientos y emociones, sino conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra. Por el nombre de Jesús te lo pido, Señor, porque tú eres nuestro Dios poderoso, Dios soberano, el único Dios, el verdadero Dios en quien nosotros hemos confiado. Amén. Amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Puedes ocupar tu lugar, por favor.